El linaje secreto de la corona. El decreto que sacudió la monarquía británica y elevó a un heredero inesperado. Cuando la genética, la estrategia dinástica y el silencio institucional convergen, la monarquía entra en terreno desconocido. Tenemos que volver a poner la naturaleza en el centro de todo lo que hacemos y situarla en el corazón de nuestra economía. La frase, aparentemente ajena a cualquier intriga palaciega, resonaba esa mañana en los pasillos de Buckingham como un eco irónico. Mientras tanto, un sobresellado reposaba sobre el escritorio de cada alto miembro de la Casa Real. En su interior, un decreto sin precedentes reescribía las reglas de la sucesión y colocaba a un adolescente de 16 años, hasta entonces prácticamente invisible para la opinión pública, en una posición de poder inimaginable dentro de la monarquía, justo después del príncipe William. El responsable de esa sacudida institucional era el rey Carlos III. Con una sola decisión, había convertido a James, conde de Wessex, en una figura central del futuro de la corona. Nadie lo vio venir. El palacio entró en estado de caos controlado. Asesores, juristas y miembros del entorno real comprendieron de inmediato que no se trataba solo de un ajuste protocolario, sino de la revelación de un secreto guardado durante más de 2 décadas. El linaje oculto. El origen de la revelación. La historia comenzó el 28 de noviembre de 2024, lejos de los focos mediáticos. En su despacho privado del Hospital King Edward III, el Dr. Robert Ashford, médico personal de la familia real desde hacía 23 años, observaba unos resultados genéticos que desafiaban toda lógica. Frente a él estaba el perfil de ADN de James Alexander Philip Theo Mountbatten Windsor, hijo del príncipe Edward y de Sophie, duquesa de Edimburgo. Las pruebas habían sido solicitadas 3 semanas antes como parte de un control médico ampliado. James sufría episodios de fatiga inexplicable y mareos ocasionales. Sophie, siempre atenta, pidió análisis más exhaustivos que los habituales. Ashford decidió entonces incluir un panel genético completo para descartar enfermedades hereditarias que habían marcado la historia de la realeza europea, como la hemofilia. Lo que regresó del laboratorio no tenía precedentes. El ADN confirmaba sin lugar a dudas que James pertenecía a la línea Windsor. Sin embargo, los marcadores específicos no coincidían con la combinación genética esperada de Edward y Sophie. En particular, el cromosoma Y no correspondía al perfil del príncipe Edward ni a ningún aporte posible por parte de Sophie. Un rompecabezas genético imposible. La primera hipótesis fue un error de laboratorio. Ashford ordenó repetir las pruebas en un centro distinto, utilizando muestras que él mismo recogió bajo el pretexto de una revisión rutinaria. 4 días después, los resultados confirmaron lo impensable. James no era el hijo biológico de Edward. El misterio se profundizó aún más cuando se descartó cualquier escenario de adopción o donación externa. Los marcadores genéticos eran inequívocamente reales, profundamente Windsor, pero seguían un camino distinto al oficialmente reconocido. Con manos temblorosas, Ashford comparó el perfil de James con muestras genéticas archivadas de otros miembros de la familia real, conservadas por razones médicas. El hallazgo fue devastador. El cromosoma Y de James coincidía perfectamente con el del príncipe Philip. No a través de Edward, como debería haber sido, sino mediante una vía completamente diferente. Al ampliar el análisis y contrastarlo con los perfiles de los hijos de Philip, el parecido más cercano no fue Edward, sino el entonces príncipe de Gales, Charles. Además, ciertos marcadores secundarios apuntaban claramente a Sophie como madre biológica. La conclusión era tan clara como explosiva. James era hijo biológico de Sophie, pero su padre no era Edward. El material genético paterno correspondía a alguien con el perfil de Charles y el cromosoma Y de Philip. Médicamente, solo existían 2 explicaciones. Una concepción mediante inseminación artificial con material genético de Charles, o una relación natural imposible de encajar en tiempos y circunstancias conocidas. El peso de la verdad y la audiencia privada. Durante 2 semanas, el Dr. Ashford guardó silencio. James estaba sano. Sus síntomas no guardaban relación con su genética. Pero la información que tenía en sus manos podía destruir una familia, provocar una crisis constitucional y reescribir la historia de la sucesión. Finalmente, guiado por la ética médica y su deber hacia la corona, solicitó una audiencia privada y urgente con el rey Carlos III. El encuentro tuvo lugar el 15 de noviembre en el despacho privado del monarca en Buckingham. Ashford expuso los datos, explicó los métodos, planteó todas las alternativas posibles. La conclusión era ineludible. James no era hijo biológico de Edward, pero sí un Windsor auténtico,
con una conexión genética directa con el propio Carlos. La reacción del rey dejó atónito al médico. Carlos escuchó en silencio, revisó los informes y, tras algunas preguntas técnicas, pronunció una frase que lo cambió todo. Mi madre lo sabía. Ella lo organizó. Y dejó instrucciones precisas para cuando la verdad saliera a la luz. El Acuerdo de Edimburgo. Para entenderlo todo, había que retroceder a 1998. Edward, el hijo menor de Isabel II, estaba comprometido con Sophie Rhys-Jones. Aunque la relación era sólida, existía una preocupación nunca expresada públicamente. Edward había sido diagnosticado años antes con un problema de fertilidad que hacía muy difícil la concepción natural. Isabel II, pragmática y visionaria, vio en esa situación tanto un riesgo como una oportunidad. La monarquía necesitaba garantías, alternativas y continuidad genética. William era el heredero directo, pero la historia había enseñado que ningún plan sucesorio estaba libre de imprevistos. El acuerdo alcanzado a finales de 1998, conocido internamente como el Acuerdo de Edimburgo, fue extraordinario. Sophie concebiría mediante inseminación artificial, pero el material genético no procedería de un donante anónimo, sino de dentro de la propia familia, del entonces príncipe Charles. La lógica era estrictamente dinástica. De ese modo, los hijos de Edward y Sophie serían, en realidad, descendientes biológicos directos de Charles, asegurando una continuidad genética con la línea principal en caso de una catástrofe que afectara a William y a los hijos de Harry. Charles aceptó por múltiples razones: ayudar a su hermano menor, reforzar la estabilidad sucesoria y contribuir al futuro de la dinastía sin crear nuevas complicaciones públicas o familiares. Todo quedó documentado con precisión quirúrgica. Legalmente, Edward sería el padre en todos los sentidos. Charles jamás reclamaría paternidad. La verdad solo se revelaría bajo 3 circunstancias: pruebas genéticas médicas, la mayoría de edad de James, o una crisis sucesoria que exigiera claridad absoluta. Sophie aceptó con pleno conocimiento. Fue informada antes de la boda, tuvo la opción de marcharse y decidió quedarse. Concibió, dio a luz y crió a James junto a Edward, amándolo sin reservas. Según documentos custodiados en las bóvedas reales de Windsor, la inseminación artificial que dio lugar al nacimiento de James, hijo menor del príncipe Eduardo y Sophie de Wessex, se habría producido en marzo de 2007. El niño nació el 17 de diciembre de ese mismo año. 3 años antes, su hermana Lady Louise había nacido mediante el mismo procedimiento. Ambos, aunque legal y socialmente reconocidos como hijos de Eduardo, serían genéticamente descendientes directos del entonces príncipe Carlos. La reina Isabel II mantuvo este acuerdo bajo un nivel de secreto absoluto. Sin embargo, lejos de tratarse de una improvisación, dejó preparado un complejo entramado legal para el día en que la verdad saliera a la luz. En documentos sellados y protegidos en la bóveda real, se establecía que, llegado ese momento, el monarca reinante, Carlos, tendría no solo la autoridad, sino la obligación de ajustar la posición de James dentro de la jerarquía real para reflejar su verdadero estatus genético, sin romper formalmente la ficción de la paternidad legal de Eduardo. El ducado de Edimburgo, otorgado a Eduardo el día de su boda, nunca fue un simple honor simbólico. Desde su creación funcionó como una suerte de título comodín. Tras la muerte del príncipe Felipe en 2021, el ducado volvió a la corona antes de ser concedido nuevamente a Eduardo en 2023, pero las cartas patentes que lo regulaban incluían cláusulas inusuales, disposiciones que permitían al soberano modificar el rango, los privilegios y la precedencia del título, sin necesidad de emitir nuevas cartas patentes, siempre que existieran circunstancias genéticas que lo justificaran. En términos prácticos, Isabel II había creado un mecanismo legal que permitía elevar a James sin necesidad de revelar públicamente su verdadera filiación. El ducado de Edimburgo podía transformarse en un título con mayor peso sucesorio, presentado ante la opinión pública como un homenaje al legado de Felipe, pero utilizado en privado para situar a James exactamente donde su genética indicaba que debía estar. El descubrimiento en la bóveda de Windsor. La cadena de acontecimientos se activó cuando pruebas genéticas realizadas por el Dr. Ashford llevaron a Carlos a solicitar el acceso a ciertos documentos históricos. Estos se encontraban en la bóveda real del castillo de Windsor, una instalación de máxima seguridad que alberga los archivos más sensibles de la monarquía. Carlos sabía, de forma general, qué tipo de información reposaba allí. Isabel II le había hablado años atrás del llamado Acuerdo de Edimburgo, pero nunca había leído los documentos completos ni comprendido el alcance total del plan.
Los archivos, fechados entre 1998 y 2007, detallaban cada etapa del acuerdo. Sin embargo, fueron las cartas escritas por el príncipe Felipe las que proporcionaron a Carlos el contexto emocional y estratégico que necesitaba para entender las verdaderas intenciones de sus padres. En correspondencia redactada entre 1998 y 2003, Felipe se revelaba como el arquitecto intelectual de toda la operación. Felipe había convencido a Isabel de que la monarquía necesitaba lo que él llamaba una posición genética estratégica. Opciones sucesorías no evidentes, invisibles al escrutinio público, pero activables en caso de una catástrofe en la línea directa. Dependencia exclusiva de la rama de Guillermo, sostenía Felipe, era un riesgo. La posición de Harry se había vuelto demasiado compleja, especialmente tras su salida de la vida real activa, y los hijos de Andrés estaban irremediablemente afectados por los escándalos de su padre. En cambio, los hijos de Eduardo, si portaban la genética adecuada y mantenían la apariencia de ser su descendencia, podían convertirse en herederos de reserva ideales, criados dentro del sistema, educados en el deber y el servicio, genéticamente legítimos, pero sin la presión mediática que había marcado y dañado a los herederos directos. La última carta de Felipe, escrita pocos meses antes de su muerte en abril de 2021, estaba dirigida directamente a Carlos. Debía ser leída cuando la verdadera paternidad de James saliera a la luz. El tono era directo, casi implacable. Felipe explicaba sin rodeos que James era el hijo biológico de Carlos. Legalmente de Eduardo, socialmente de Eduardo, pero genéticamente suyo. Había sido concebido como un respaldo, un repuesto del repuesto, una opción oculta en caso de que la línea directa fracasara. Pero también representaba una segunda oportunidad, la de criar, aunque indirectamente, a un heredero sin el circo mediático que había marcado la infancia de Guillermo y empujado a Harry fuera del sistema. James, señalaba Felipe, no sabía quién era realmente. Había sido criado con normalidad, lejos de las tensiones que acompañan a un heredero directo. Pero portaba la genética de Carlos y el cromosoma Y de Felipe, lo que lo hacía, en términos estrictamente dinásticos, superior a otros posibles candidatos de ramas colaterales. La instrucción era clara. Carlos debía posicionar a James de manera adecuada, no como hijo reconocido, demasiado disruptivo, sino como un duque de Edimburgo con derechos sucesorios reforzados. El andamiaje legal estaba listo, solo tenía que usarlo. El peso de la decisión. Carlos leyó la carta 3 veces en la sala de lectura segura de la bóveda. Comprendió entonces que sus padres no solo habían ayudado a Eduardo a formar una familia, habían introducido deliberadamente su propio material genético en esa rama, creando herederos biológicos secretos, activables, solo si la corona lo requería. El hallazgo se produjo en un contexto aparentemente banal. Obras de renovación del sistema de climatización y seguridad de la bóveda. Durante esos trabajos, los archiveros reorganizaron documentos que, en los últimos años del reinado de Isabel II, habían quedado almacenados de forma menos sistemática debido a su delicado estado de salud. Entre esos papeles estaban el Acuerdo de Edimburgo y las cartas de Felipe. El apoyo calculado de Guillermo. El 20 de noviembre, Carlos convocó al príncipe Guillermo a Windsor bajo el pretexto de una conversación sobre planificación sucesoria. Lo que escuchó allí fue, probablemente, una de las revelaciones más desconcertantes de su vida. Su sobrino James era, en realidad, su medio hermano. La reacción inicial de Guillermo fue de ira, no tanto por el engaño en sí, sino por no haber sido informado antes. Como heredero al trono, consideraba que una información de tal magnitud debería haberle sido comunicada años atrás. Sin embargo, a medida que Carlos explicó las circunstancias médicas, la lógica estratégica y la visión a largo plazo de Isabel y Felipe, la indignación dio paso a la comprensión. Y finalmente, al apoyo. Desde una perspectiva fría, el cálculo era impecable. La línea directa de Guillermo estaba asegurada. George sería rey, Charlotte y Louis, miembros activos de la familia real. Pero las monarquías deben prepararse para escenarios impensables. ¿Y si algo ocurriera a sus 3 hijos antes de que tuvieran descendencia? La idea era aterradora, pero realista. Contar con James, posicionado como respaldo genéticamente legítimo, criado dentro del sistema y portador de la genética de Carlos, era un seguro dinástico brillante. Pero Guillermo fue más allá. Vio en James la posibilidad de reformular la estructura misma de la familia real. Durante siglos, el modelo del heredero y el repuesto había generado tensiones profundas. La salida de Harry había demostrado que ese rol era insostenible en el mundo moderno. ¿Y si existiera una tercera vía?
un nivel intermedio, un respaldo con estatus y responsabilidades, pero sin la presión asfixiante de estar directamente en la línea de fuego. James, discreto, preparado y desconocedor de su verdadero origen, encajaba a la perfección en ese nuevo modelo. La decisión ya estaba tomada cuando el palacio aún temblaba por las revelaciones genéticas que habían salido a la luz semanas antes. James, conde de Wessex, no solo sería protegido del escrutinio feroz que inevitablemente recaería sobre los hijos del príncipe William, sino que sería elevado a una posición cuidadosamente diseñada, lo suficientemente alta para garantizar la estabilidad de la corona, pero lo bastante distante de la línea directa como para evitarle la presión histórica que recaerá algún día sobre el príncipe George. La elevación de James al título de Duque de Edimburgo, con precedencia reforzada y un rol activo como miembro senior de la familia real trabajadora, no fue un gesto simbólico ni una concesión sentimental. Fue una jugada de precisión quirúrgica, pensada durante años y ejecutada en el momento exacto. El hecho de que su verdadera paternidad permaneciera oficialmente en secreto le otorgaría una libertad inédita dentro del engranaje monárquico. James podría moverse, actuar y representar a la corona con menos vigilancia mediática que la que acompañará inevitablemente a los hijos de William. Esa ventaja estratégica fue comprendida de inmediato por el príncipe de Gales. La conversación decisiva en Kensington Palace, la noche siguiente a la reunión privada en la que el rey Carlos III informó a su hijo mayor de todo el plan, William y Catherine conversaron largamente en Kensington Palace. Fue una charla profunda, silenciosa por momentos, marcada por la conciencia de que estaban participando en una decisión que definiría el futuro de la monarquía durante generaciones. Catherine entendió al instante el valor estratégico de la operación. James no sería un rival ni una amenaza, sino un pilar alternativo. Sin embargo, planteó preguntas esenciales, incómodas y humanas. ¿Cómo se sentirían Sophie y Edward ante la elevación de su hijo? ¿Podría esto generar resentimientos o fracturas familiares? Y sobre todo, ¿cómo afectaría a James cuando algún día conociera la verdad sobre su origen genético? Estas dudas llevaron a una reunión privada, lejos de asesores y funcionarios, entre Catherine y Sophie. El encuentro tuvo lugar el 23 de noviembre en Bagshot Park, la residencia de los duques de Edimburgo. No fue una reunión protocolaria, fue emocional, honesta y contra todo pronóstico profundamente unificadora. El peso de un secreto guardado durante 17 años, Sophie sabía que ese día llegaría. Había cargado con el secreto durante 17 años y, lejos de resistirse, confesó sentirse aliviada de que la verdad emergiera de forma controlada, sin escándalos ni filtraciones destructivas. Durante la conversación, Sophie habló con franqueza sobre Edward. Admitió que, aunque siempre había amado a James sin reservas, su marido había atravesado momentos de conflicto interno, sintiendo que, de algún modo, engañaba a su hijo al no ser su padre biológico. Sin embargo, Edward había sido un padre presente, comprometido y amoroso, tanto con James como con Louis, y siempre había aceptado que, llegado el momento, la verdad exigiría reajustes en la posición de James dentro de la familia. La única petición de Sophie fue clara y firme: que James conociera la verdad con delicadeza, con ambos padres, el biológico y el legal, presentes, y con la certeza absoluta de que su origen no alteraba en nada el amor que ambas familias sentían por él. Catherine dio su palabra. Y fue más allá. Un rol inesperado y una integración estratégica. La princesa de Gales propuso algo que Sophie no esperaba. Un rol formal para James, trabajando estrechamente con el hogar de William. No como sustituto ni como figura en la sombra, sino como un miembro esencial del equipo de los Wales, con responsabilidades reales, trabajo significativo y una trayectoria clara que honrara tanto su genética como a la familia que lo había criado. William respaldó plenamente la propuesta y la trasladó a su padre, junto con una recomendación clave sobre el calendario. El cambio de título debía producirse antes de que James cumpliera 17 años en diciembre. De ese modo, su nueva posición quedaría establecida mientras aún era menor de edad, antes de que el peso de las expectativas adultas y la atención pública se intensificaran. En público, la narrativa sería impecable, un homenaje al centenario del príncipe Philip y una forma de garantizar que el título de Edimburgo conservara un peso acorde a su relevancia histórica. En privado, el mensaje sería otro. James conocería la verdad, tendría tiempo para asimilarla con apoyo familiar y podría elegir si aceptaba o no la elevación. Si decidía seguir siendo simplemente conde de Wessex y mantener su vida tal como era, su decisión sería respetada. Pero William estaba convencido, y Carlos coincidía, en que James aceptaría.
Había sido educado en el sentido del deber y comprendería el honor que se le ofrecía, incluso en medio de una verdad compleja. Las cartas patentes que cambiaron la historia. El 1 de diciembre de 2024, el rey Carlos III emitió las cartas patentes que, según expertos constitucionales, constituyen la reforma sucesoria más importante desde el Acuerdo de Perth de 2011. Hasta entonces, el título de Duque de Edimburgo, ostentado por el príncipe Philip y brevemente por Carlos antes de pasar a Edward, era prestigioso pero carecía de peso constitucional real. No otorgaba derechos automáticos en consejos de sucesión, ni garantizaba un lugar en el Consejo de Regencia, ni confería precedencia más allá de la habitual para un duque real. Las nuevas cartas patentes lo cambiaron todo. Primero, establecieron que el duque de Edimburgo ocuparía el lugar inmediatamente posterior al príncipe de Gales en el orden de precedencia, por delante de todos los demás miembros de la familia real, incluidos el duque de Sussex, la princesa Ana y el príncipe Andrew. En la práctica, James pasaba a ser el segundo royal más relevante después de William, incluso por encima de su propio padre. Segundo, el duque de Edimburgo fue designado miembro permanente del Consejo de Regencia, el órgano que asumiría el poder si el monarca quedara incapacitado. Esto otorgaba a James, con solo 16 años, una voz en escenarios de crisis constitucional junto al arzobispo de Canterbury, el Lord Canciller y el presidente de la Cámara de los Comunes, algo sin precedentes en más de 2 siglos. Tercero, y más explosivo aún, las cartas patentes introdujeron un lenguaje sucesorio inusual. En caso de extinción o indisponibilidad de la línea directa del príncipe de Gales, el duque de Edimburgo sería considerado heredero presunto, con prioridad absoluta sobre todas las demás líneas colaterales. En términos prácticos, si algo catastrófico ocurriera a William y a sus hijos, James pasaría por delante de Harry, Andrew, Beatrice, Eugenie y el resto de la línea sucesoria actual. Los juristas comprendieron de inmediato el alcance de esta cláusula. Se creaba una vía sucesoria paralela, un sistema de respaldo activable solo en circunstancias extremas, cuidadosamente redactado para no alterar formalmente la lista de sucesión, hasta que fuera necesario. El cuarto elemento fue financiero. James recibió un hogar independiente, financiado directamente por la subvención soberana, con un presupuesto anual cercano a los 6 millones. Esto lo liberaba económicamente de Edward y lo situaba, de facto, al nivel del príncipe de Gales antes de que William accediera al ducado de Cornualles. El anuncio público y la verdad silenciosa. El anuncio oficial se programó para el 2 de diciembre, presentado como un tributo de Carlos III al príncipe Philip, en lo que habría sido su 103º cumpleaños. El relato mediático habló de modernización, legado y servicio a la próxima generación, pero dentro del palacio todos sabían la verdad. Carlos estaba posicionando a su hijo biológico sin reconocerlo públicamente, asegurando una continuidad genética directa para la corona y blindando el futuro frente a escenarios que consideraba inaceptables. Una sucesión que recayera en la familia de Harry, ya desvinculada de la vida institucional, o en las hijas de Andrew, marcadas por el escándalo. El palacio temblaba, sí, pero no por el caos, sino por la magnitud de una decisión que cambiaría la monarquía para siempre. La furia del príncipe Andrés. La reacción más explosiva fue, sin duda, la del príncipe Andrés. Durante décadas había intentado posicionar a sus hijas, Beatriz y Eugenia, como figuras útiles y relevantes para la corona. Había presionado incansablemente para que se les concediera mayor estatus, más seguridad y un rol institucional más visible. En su mente, ellas representaban su legado dentro de una monarquía que, tras los escándalos que lo rodeaban, ya le había cerrado casi todas las puertas. Por eso, el golpe fue devastador. El hijo de 16 años de su hermano menor, Eduardo, hasta entonces uno de los royals más discretos y periféricos, acababa de ser elevado por encima de ambas hijas de Andrés en términos de precedencia y peso sucesorio. Beatriz y Eugenia, que ya se sentían relegadas, quedaban ahora aún más desplazadas en el tablero real. Andrés reaccionó de inmediato. Llamó a Carlos exigiendo explicaciones, elevando el tono y amenazando con hacer públicas sus objeciones. La respuesta del rey fue tan firme como impenetrable. Carlos se limitó a afirmar que la decisión honraba la memoria del príncipe Felipe y adecuaba el ducado de Edimburgo a las necesidades de la monarquía moderna. Cuando Andrés insistió, preguntando por qué James merecía semejante ascenso por encima de royals con más experiencia y edad, Carlos fue deliberadamente vago. James posee cualidades que lo hacen adecuado para este papel. La decisión es final. No hubo más explicaciones. Nada sobre genética, nada sobre estrategias a largo plazo. Solo una frase que, en apariencia,
sugería mérito donde otros carecían de él. Andrés comprendió rápidamente que desafiar públicamente al rey solo agravaría su ya dañada reputación. Emitió un comunicado tibio, expresando sorpresa, pero asegurando su apoyo a su sobrino, mientras en privado despotricaba contra lo que consideraba un acto de favoritismo e injusticia histórica. El desconcierto de Beatriz y Eugenia. Beatriz y Eugenia recibieron la noticia con una mezcla de elegancia, incredulidad y dolor silencioso. Durante años habían escuchado el mismo argumento: la monarquía debía reducirse, centrarse en la línea directa de sucesión, prescindir de figuras secundarias. Ese discurso había justificado su exclusión como royals activos. Y ahora, de forma abrupta, su primo adolescente, aún más periférico que ellas, era situado en un nivel comparable al de Guillermo, como una de las figuras clave de su generación. El mensaje implícito era devastador. No se trataba solo de títulos o precedencia, sino de valor simbólico dentro de la institución. James pasaba de ser casi invisible a convertirse en una pieza central del futuro de la corona. El temblor interno del palacio. En Buckingham Palace, el impacto fue inmediato. Funcionarios y asesores comprendieron que algo extraordinario estaba ocurriendo, incluso sin conocer la verdad completa. El despacho del Lord Chancellor recibió llamadas de expertos constitucionales cuestionando la legalidad de introducir disposiciones sucesorias reforzadas mediante cartas patentes, sin un debate parlamentario previo. El equipo de prensa se preparaba para una avalancha de preguntas. ¿Por qué James? ¿Por qué ahora? ¿Qué méritos justificaban una promoción tan drástica? Mientras tanto, el personal asignado directamente a James se vio obligado a reorganizarse a toda prisa. Su nueva posición exigía más seguridad, más personal, una estructura operativa acorde a su estatus elevado. La maquinaria institucional se adaptaba en tiempo real a una realidad que nadie había anticipado públicamente. Sin embargo, el verdadero terremoto se producía entre quienes conocían la verdad. Un círculo extremadamente reducido entendía que James no estaba siendo posicionado como el hijo de Eduardo, sino como algo mucho más delicado: el heredero biológico oculto del rey. El peso del secreto. El Dr. Ashford, cuyas pruebas genéticas habían desencadenado toda la secuencia de acontecimientos, quedó atrapado entre el deber médico y una orden directa del monarca: silencio absoluto. El Lord Chancellor, informado de la verdad para garantizar la solidez legal de las cartas patentes, era plenamente consciente de que se había convertido en cómplice de una ficción real cuidadosamente construida. Eduardo y Sophie enfrentaban las preguntas de la prensa con una coreografía medida al milímetro. Admitían sorpresa, expresaban orgullo, pero evitaban cualquier detalle que pudiera abrir grietas en el relato oficial. La realidad era otra. Llevaban 17 años sabiendo que este día llegaría. Aún así, ver a su hijo ascender por encima incluso de la posición de Eduardo dentro de la jerarquía real era emocionalmente complejo. Orgullo, sí, pero también una forma de duelo silencioso. El futuro de James estaría marcado más por la genética de Carlos que por la crianza de Eduardo. La verdad revelada a James, el 29 de noviembre, en una reunión privada en Buckingham Palace, James fue informado de todo. Carlos y Eduardo estuvieron presentes. El adolescente escuchó en silencio mientras se le explicaba el acuerdo de inseminación artificial, los resultados genéticos y las razones de su inminente elevación. Sus preguntas fueron pocas pero profundas. ¿Su madre lo sabía? Sí, desde siempre. ¿Su hermana Louise lo sabía? Aún no, pero pronto se le diría. ¿Cambiaba eso quién era su padre? No. Eduardo seguiría siendo su padre en todos los sentidos importantes. James pidió tiempo. Reflexionó durante varios días y finalmente aceptó tanto la verdad como el nuevo rol que se le ofrecía. Su declaración a la familia fue sencilla y reveladora de una madurez poco común. Tengo la suerte de tener 2 padres que se preocupan por mí y una familia que me ha apoyado. Si el rey cree que puedo servir a la corona en este papel, haré todo lo posible por estar a la altura. El anuncio público y la verdad oculta. El 2 de diciembre, tal como estaba previsto, el anuncio se hizo público. Los medios se centraron en el homenaje al príncipe Felipe, en la modernización del ducado de Edimburgo y en las especulaciones sobre una posible reestructuración de la familia real. Algunos expertos constitucionales expresaron dudas, pero el palacio insistió en que se trataba de ajustes técnicos destinados a mejorar la gestión de crisis, no de una alteración fundamental de la línea sucesoria. Detrás de los muros del palacio, quienes conocían la verdad comprendían lo que realmente había ocurrido.
la monarquía había asegurado discretamente su futuro genético. Había colocado a un heredero oculto a plena vista. Isabel II y el príncipe Felipe habían ganado su partida a largo plazo. Carlos había ejecutado su voluntad.